adjunto en este juicio a las juntas, el doctor Moreno Campo. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, nosotros bien. Contanos de esta sensación que tenés. Primero, después vamos a hablar un poquito de qué te pareció la película, pero la sensación de que haya sido nominada a los Oscars. Bueno, yo vivo en Malibú, yo estoy ahora en Malibú, entonces a mí me invita más Amazon. Estuve bastante presente en la campaña que hizo Amazon de mostrar la película en pequeñas exhibiciones, donde después hay unas preguntas y respuestas, donde normalmente vamos los que vivimos acá en Los Ángeles, que son Axel Kuchevaski y Victoria Alonso, que son los que produjeron la película y están acá. Y últimamente, por los Golden Globe y el premio de los críticos, vinieron los actores y vino Santiago Mitre, vino Ricardo Darín, Peter y Santiago Mitre y también Agustina Jambí, que es la otra productora. Así que ahí se juntaron todos. Y justamente Peter en la última vez había hecho una versión de Muchachos, donde también contaba esto que ustedes dijeron, que esta es la tercera vez. Fue la tercera vez que Argentina salió campeón del mundo en fútbol y la tercera vez que llega. Estas son las finales del Oscar, porque en diciembre eligieron 15 sobre 90 películas internacionales. Y ahora pasaron de 15 a 5, que son las finales. Ahora vamos a jugar la final, digamos. Sí, claro. El 12 de marzo es la final y se elige una de las 5. Luis, más allá de esta cuestión de haber sido elegida, lo importante es que la película esté bien hecha, con la verdad, ¿no? Con todos los elementos que había en ese momento. Tarea nada fácil, porque además se entremezclan un montón de sentimientos y de una generación que la vivió de cerca, pero otra que tuvo como los ecos de lo que había pasado. ¿Qué sentías vos en ese momento tan joven sentado frente a este grupo de hombres cuyas características eran, me permito decirlo, siniestras, ¿no? Bueno, ellos estaban bastante asustados, estaban mucho más asustados que yo. Yo no estaba asustado, sentí un privilegio de representar a los argentinos en ese juicio. Ahora, me parece justamente tu generación no vivió la película. ¿No? Justamente a mí si vos ves la película, mi obsesión era juntar la prueba para los jueces, pero también convencer a la gente que no nos creía. Y por eso una pelea con esta hacer ahí es que yo quiero ir al programa de Neusta. Neusta era un periodista de televisión. Sí, recuerdo perfectamente. No soy tan chica igual, yo te digo, que me acuerdo mucho de todas esas cosas, Luis. Bueno, para mí son muy chiquitas. Neusta había liderado el apoyo a la Junta Militar. Entonces, yo intentaba siempre decirle a Julio Estracera, mirá, la gente que nos mira en Neusta no nos cree. Tenemos que usarlo en Neusta para que le explique y nos apoye. Así que ahora, en aquella época logramos eso. La verdad que poco a poco el juicio de las juntas logró una especie de consenso de que era muy importante. Ahora Mitre hace un milagro nuevo, que es transferirle la comunicación a la nueva generación. Tiene un nuevo juicio, hay una nueva comunicación. Y eso porque el tipo es una cosa muy interesante en la película. La película refleja escrupulosamente los testimonios y la acusación. Lo que dice la gente en la película es textual lo que se dijo en el juicio. Lo que inventa Santiago, y esa es su genialidad, un contexto alrededor de la película que muestra lo que pasaba. Él usa la familia Estracera para mostrar a la gente normal, que quería aplicar la ley pero le daba miedo. Usa a mi familia, cosa que es cierta, que son familias militares, entonces tenían oposición al juicio, y muestra el impacto en las víctimas, ¿no? Adriana Calvo Laborde contando que tuvo su beba esposada y en el baúl de un auto, en el asiento de atrás de un patrullero. Entonces, muestra cómo las familias sufrían una represión ilegal. Entonces, usa las familias para mostrar la historia y también inventa personajes como el de Norman Brisky. Entonces, su arte está en cómo alrededor de la corte. En contextualizarlo. Ahora, vos decías, había gente que no nos creía y hablabas de un círculo de personas. ¿Vos crees que no les creía de verdad o tal vez no querían creer que esta situación fuera tan grave? Porque, digamos, esta violación tremenda a los derechos humanos, más los testimonios de esta persona, de verdad eran increíbles. Sobre todo recordamos aquella frase de Videla, no están ni vivos ni muertos.
Bueno, pero lo que pasa es que justamente tu generación no se da cuenta como en mi época, en esa época, la gente realmente no sabía, porque el gobierno militar hizo una enorme represión de la prensa. Entonces la gente no sabía, mi mamá no sabía, mi mamá apoyaba a Videla. Yo siempre uso, ¿vos sabés quién es María Elena Walsh? La poetisa y sí, claro. Bueno, María Elena Walsh escribió una famosa nota en 1979 que se llamó "No quiero vivir en un país de infantes", donde se quejaba de la represión cultural. Pero ella agradecía el triunfo contra la subversión. Entonces, la gente hoy no puede creer lo que pensaba la gente en los 80. En los 80 la gente tenía mucha conciencia de la violencia guerrillera, de la violencia de la AAA, y no tanto de la violencia militar. ¿Entiendes? Mira, me contaba Héctor Olivera, el director de cine, que él recibía, me dijo, hay 3 directores de cine que recibimos amenazas durante la AAA en la época de Isabelita. Héctor Olivera, porque ha hecho una película que se llamaba La Patagonia Rebelde. Sí, claro. El marido de Mirta Legrand, que había hecho La Mary con Susana Jiménez, pero salía Susana Jiménez desnuda. Entonces, eso. Y después Armando Bo por las películas de Isabel Sarli. Sí, claro. Mezclaban problemas de ideología y problemas de lo que consideraban pornografía. Bueno, el orgullo del famoso Tato, ¿no? De censurar tanto. Entonces, ahora, vos sabés que te cuento una anécdota muy chiquita porque para que sepas el contexto que por ahí vivíamos los jóvenes que vos hacés referencia. Yo soy de un pueblo de San Antonio de Areco donde desaparecieron muchos jóvenes en aquel momento. Y nosotros escuchábamos que al hijo de una maestra no se sabía dónde estaba el hijo, era uno de los sacerdotes palotinos. Con el tiempo, yo ya de grande empecé a entender de qué se trataba. Y volviendo para atrás digo, si hubiese sabido, porque además estos papás iban a pedirle ayuda a los propios militares, pensando que los propios militares podían ayudarlos, ¿no? Bueno, vos pensás que las madres de Plaza de Mayo empiezan así. Las madres de Plaza de Mayo empiezan porque van al Ministerio del Interior a registrar las denuncias. Claro. Y ahí hacen colas y ahí descubren que hay muchas madres. Entonces cuando salen de la Casa Rosada, donde estaba el Ministerio del Interior, empiezan a caminar, se reúnen en la Plaza de Mayo. Y viene la policía y dicen circulen, señores, circulen, y ahí empieza la caminata alrededor de la Pirámide de Mayo. Entonces así empezó todo, porque la gente iba a pedirle a los ministros, a los jefes de policía, protección. Y no se imaginaban, no se imaginaban que estaban hablando con los responsables de los secuestros y la tortura. No se imaginaban eso. Luis, ¿qué veías en esos ojos, en esas miradas? Vos en un momento dijiste, yo no tenía miedo, los que tenían miedo eran ellos. Hombres que habían causado tanto daño y que se sentían tan poderosos, ¿los sentías de verdad con miedo? ¿Los sentías vulnerables en ese momento? Estaban estremecidos ellos no podían creer. Había algunos que estaban, Viola estaba furioso. Me parece que estaban todos muy desesperados. Esta gente había tenido todo el poder del mundo y le estaba pasando la peor pesadilla, que era que estaban sentados en el banquillo de los acusados y escuchando cómo les repetíamos por 6 días detalles de lo que le pasó a las víctimas como consecuencia de sus actos. Entonces yo, justamente, hay una frase que dice Darín en la película, que en realidad era una parte de mi era parte de mi cierre de acusación, donde yo decía, no vamos a permitir que la muerte ande suelta en Argentina. Y esa frase era de Macera. Macera le había dicho en la Escuela Mecánica de la Armada, cuando en ese mismo lugar estaba secuestrada Marina Escacabelos, que era una chica de 16 años, que estaba secuestrada ahí y que desapareció. Y que la hermana de Cecilia Cacabelos, la había entregado pensando que así le salvaba la vida. Y esa chica desapareció. Y Macera hablaba, no vamos a permitir que la muerte en el sur de Argentina, cuando tenía a la chica esta y a muchos otros presos en la ESMA, en ese mismo lugar. Increíble. Esa hipocresía, yo se la podía decir en la cara a Macera. Entonces los tipos
no podían creer lo que le estaba pasando. Bueno, No de hecho, aquí nomás, ¿no? En la iglesia de la Santa Cruz, las hermanas francesas, la infiltración ahí de Astiz, estas historias tan siniestras donde Astiz la marca una de ellas con un beso, ¿no? Y vos los tenías ahí y decías, era hasta eso siniestro, porque se había encariñado, se había metido ahí para obtener información. Además de ese caso, lo más notable fue que nosotros conseguimos, esa yo diría que fue la mejor prueba que tuvimos en el juicio. A ver. Una declaración del presidente francés, Valéry Giscard d'Estaing, que nos mostró una hojita sin membrete que le había dado Macera, se le había dado, donde ponía los nombres de los franceses secuestrados y desaparecidos. Y les ponía un asterisco a los que estaban muertos. Estaban los nombres de las francesas, de las monjas francesas, había un asterisco y le adjudicaba la responsabilidad al primer cuerpo de ejército. O sea, ellos mismos, a la interna de ellos mismos. No, claro, porque las monjas francesas las secuestró la Armada. Claro. Le pusieron un cartel atrás de montoneros diciendo que eran los montoneros. El ejército dijo que había un grupo que había secuestrado, pero no dijo que eran los montoneros. Y muchos años después, Giscard d'Estaing nos muestra que Macera pretendía como que era el bueno de esta junta y le echaba la culpa a los militares, porque lo que Macera jugaba... La ESMA dependía de la jurisdicción del primer cuerpo de ejército. Entonces, cuando Macera decía primer cuerpo de ejército, no estaba mintiendo. Lo que no decía era que estaba en la ESMA. Y esa prueba que no era un subversivo, un sospechoso, era el presidente francés conservador, Valéry Giscard d'Estaing, que nos mandaba su testimonio con el documento que le había dado Macera. Y eso lo pasamos así en la cara a ellos. Absolutamente. Imagínate, estaban desesperados. Luis, la última, porque bueno, estamos con poco tiempo, pero estaría horas hablando con vos para que me cuentes detalles de la historia. Pero ¿crees que esto, sobre todo para la generación de los chicos más jóvenes, lo que ahora llamamos millennials, puede identificarse como algo para que se sepa que la violencia desde ningún punto de vista conduce a nada? Bueno, a mí me parece que Santiago Mitre hizo una contribución enorme, permitiéndonos a todo el mundo tener una reflexión colectiva de esta historia. Ahora hay que seguir la cosa. Me parece que hay que meter los temas en la educación. A mí me contaba una chica que hace historia que a ella le costaba mucho explicar la violencia en los 70 antes del golpe militar, porque era como que no se quería, nadie se quería meter con las peleas dentro del peronismo, la AAA, los montoneros y las peleas internas. Eso era como un tema tabú, no puede ser tabú, hay que contar la historia también de la violencia guerrillera. Absolutamente, por eso te preguntaba. Y eso me parece que hay que contarlo, y por eso ojalá que la película se filtre en los colegios, pero también hacia el futuro, me parece que no hemos mejorado mucho en investigar el crimen organizado. En Argentina, por suerte, no hay violencia política, pero sí hay... Bueno, tuvimos este fenómeno, una persona que quiso matar al vicepresidente, cosa que por suerte no ocurrió. Absolutamente. Eso me parece que hay que cuidarlo y investigarlo, y también, cuando uno ve las cosas que pasan en Rosario, mafias en Rosario. Sí, absolutamente. Entonces, no tenemos bien organizado un sistema de investigación eficiente y judicial. Totalmente. Eso es lo que hay que seguir. Entonces, la película es un comienzo importante y nos abre un espacio importante donde muestra que Argentina puede hacer las cosas bien. Bueno, sigamos haciéndolas bien. Absolutamente, tenemos un gran país. Luis, yo te agradezco mucho, te agradezco en nombre de muchos que hayas estado ahí en ese lugar, en ese momento de la historia. Y sobre todo de aquí en adelante, me parece lo más importante es preservar las instituciones, ¿no? Que podamos vivir en democracia y con el diálogo y ver adversarios y no enemigos. Gracias, te mando un abrazo fuerte y lo mejor, ya es importante el lugar donde está la película y lo que enseña. Muchas gracias. Fue un privilegio además para mí. Gracias. Gracias.